Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, vamos a compartir de inicio el anuncio del evento, sí, porque hay un cambio de fecha. Eso es. Al final, un aforo mayor vamos a buscar. Eso es, vamos a tener un aforo mayor, una sala más confortable también, ya Sí. lo descubrirán los que puedan estar allí. Y el evento con el gran Sergio Rodríguez va a ser el lunes 5 de mayo, primer programa del Reverso en directo con público. Plaza de Callao, Palacio de la Prensa, Madrid, sala 3. Es espectacular la sala, Gonzalo. Sí. Hemos estado ya probando algunas cositas y creemos que va a gustar mucho a la gente, pero sí que es importante, por supuesto, comprar las entradas porque el aforo es más grande, ¿no? Sí. Y eso también nos gustaba porque la respuesta fue bastante positiva, pero hay que darse prisa por lo que pueda pasar en la tienda de Gigantes del Básquet, las entradas disponibles para ese evento. Os dejamos en la descripción del programa el enlace Eso es. para todo lo que está relacionado con la compra de la entrada para ese 5 de mayo. Exacto. Tendremos una hora en directo con todos vosotros y con Sergio Rodríguez y luego nos quedaremos para un turno de preguntas Eso es. con los presentes. Como en si fin, fuera un especial de preguntas. Un reverso muy especial, así que animaos. Ahora sí, Andrés, empezamos. Vamos allá. ¿Quieres ganar el partido? ¿Quieres llevarte el título? Suscríbete a Gigantes. Actualidad, historia, Liga Endesa, competiciones FEB, básquet femenino, NBA, jugadores, leyendas, los mejores artículos y reportajes, el mejor baloncesto en la mejor revista. Suscríbete a Gigantes. Recibe en tu casa cada mes la revista. Entra en gigantes.com/tienda y aprovecha nuestras ofertas. Gigantes, el baloncesto en tus manos. Un año más, aquí estamos otra vez, a las puertas de otra batalla. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Es la fase que más nos gusta. Yo esto del paso del tiempo, cada año se me hace más insufriblemente eterna la regular, Andrés. Sí, cada vez tengo más ganas de playoffs o mucho antes. ¿Por qué? Pues mira, vamos a empezar con un tópico, porque los playoffs son a fin de cuentas la hora de la verdad más cara de todas, que seguramente es la única que merece la pena. Que se acabó la tontería, se acabó ese 3-0 en enero, que obliga a cambiar todo lo dicho una semana antes, esos 50 puntos que no van a ningún sitio, esa paliza ante un equipo de lotería o esa remontada de un equipo de lotería ante un contender por disimular más o menos una noche, una temporada lamentable de tanking. Pues sí, Andrés, se acabó todo eso. Yo creo que cada uno vemos los playoffs de distinta manera. Pero creo que coincidimos en que lo que verdaderamente arranca es una especie de película de acción. Aquí ya importan muy poco los diálogos, la fotografía, los paisajes y muchas veces el guión. Porque tienes preparado esto y te ganan por lo otro. Que aquí ya solo importa eso de ganar o perder. Que es una especie de mundo o baloncesto en blanco y negro. Quiere decir que ahora más que nunca tiene uno la impresión de que desaparecen, Andrés, los grises. ¿Estás comparando los playoffs con una película de Steven Seagal, Gonzalo? Porque O algo parecido. me daba la sensación. Pero estoy completamente de acuerdo en lo de la ausencia de grises, que además a nosotros particularmente nos interesan bastante. Sí. Y ahora sí cabe cuando más desaparecen del todo. Porque ahora existen casos en los que es directamente... Y ahí está la paradoja, Gonzalo, un tiro. Un tiro el que puede hacer pasar una narrativa de la gloria al fracaso. Un solo tiro, ¿eh? Un balón que escupe el aro ya es suficiente para matar todo un proyecto. Hemos visto casos. Sí. Entonces, como ahora cada partido cobra un valor especial y a medida que las series avanzan todavía más, las posturas dependen más de muestras cada vez más pequeñas. Y eso lleva al escenario comunicativo a justamente lo que tantas veces hemos tratado aquí, Gonzalo, la enorme dificultad de poner perspectiva a lo que sucede. Porque todo se va radicalizando aún más y yo diría que casi sin remedio, blanco o negro. Y por ahí queríamos empezar, además, por recordar esa paradoja, Gonzalo, porque a menudo, además, es muy injusta con los principales protagonistas a los que atacan. No, Andrés, y que cada título se cobra un número ingente de víctimas anualmente. Por eso la historia ha dejado un desfile interminable de declaraciones de esos jugadores caídos que más o menos venían a poner una objeción muy grande contra ese simplismo de reducir todo al doble pulso de éxito o fracaso. Y mira, uno de los más emblemáticos lo daba Giannis recientemente, hace 2 años, con aquella eliminación en primera ronda. Que a mí, Andrés, fue una escena que me gustó particularmente porque son de esas escenas que tienen sustancia, que ves al deportista cercano y distante. Ves al Giannis amigo, pero no tanto. Al Giannis modesto y al mismo tiempo soberbio. Al deportista litigante, al que en un momento dado le tocas la fibra. You asked me the same question last year. Okay, do you get the promotion every year?
on your job. No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? Every year you work towards something, towards a goal. It's not a failure, it's steps to success. Y ahí Giannis abrió los mares en dos. Quienes llegan a comprender que todo equipo que no es campeón no es un proyecto ni un equipo fracasado, que toda temporada, digamos para los aspirantes que no consiguen el anillo, no es una temporada tirada a la basura. Y luego está la otra parte, quienes sí consideran que es un fracaso, o al menos esa parte en la que yo me puedo incluir, que hay una escala en la derrota, por momento o por forma, pero vamos, lo suficiente como para estimar una eliminación temprana un fracaso. Y se abría un debate de interés. En aquella respuesta que daba Giannis, creo que cabe todo, o sigue resumiéndolo un poco todo, ¿no? Porque el derrotado, es cierto, puede aceptar la derrota y al mismo tiempo sentirse en la obligación de defenderse. En aquel cruce con uno de los beatwriters clásicos de los Bucks, como era Eric Nehm, pues abre la rueda de prensa rompiendo el hielo en pedazos. ¿Ves, Giannis, lo ocurrido esta temporada como un fracaso? Y en los siguientes 2-3 días, porque todo esto va muy rápido, más en playoffs, el discurso mediático, recuerdo, que se vio dominado por un debate, oye, muy rico y al mismo tiempo baldío. Porque si bien en las horas iniciales parecía ganar el lado ético de la respuesta, aquella indulgencia con el deportista derrotado, al final Giannis se come una segunda derrota. Sin miramientos, que todo aquello era una excusa, que si un aspirante real tiene como objetivo el título, venían a decir algo así como que Giannis, déjalo, o sea, no alcanzarlo no merece más lectura. De todas formas, hay un aspecto muy, muy interesante aquí, Gonzalo, y es que Giannis responde de ese modo también, como responde, y en parte porque el interlocutor al que has hecho referencia, Eric Nehm, no era tanto el mundo entero, es decir, no es una respuesta abierta al mundo, sino es una respuesta a uno de los principales insiders de los Bucks, desde años atrás. Es decir, es un tipo que seguía constantemente al equipo y que Giannis entendía que debía, por tanto, saber mucho mejor relativizar esas cosas que otros. Por eso se lo explica así. Ese detalle ayuda a que la postura de Giannis fuera la que fue en aquel momento, estoy convencido. En el fondo, esta cuestión, que ha sido abordada con capítulos completos, incluso aquí en más de una ocasión, responde al asentamiento cada vez más potente, Gonzalo, de una corriente que sostiene que en el deporte de élite uno gana y todos los demás fracasan. Ojo, no pierden, fracasan. Un lado extremo de concebir la realidad que tiene detrás, pues digámoslo claro, muchos intereses y que por eso pega con tanta fuerza. Que sea apropiado justo, como en este mundo, es de hecho lo de menos, Gonzalo. Pues mira, en aquel debate recordamos una pieza, por ejemplo, una pregunta retórica que se marcaba Sam Amick diciendo: ¿significa eso que todo lo ocurrido durante un año ha sido para nada? ¿Que el trabajo, el sacrificio entregado, los duros reveses por lesión y el volver a levantarse han sido miles y miles de horas tiradas por el desagüe que, visto el resultado, mejor haber empleado en otro cometido? Y no daba respuesta, porque seguramente no la haya. Es decir, que al final todo esto conduce, él decía, a una discusión filosófica que va tal vez más allá del baloncesto o del deporte. Que la única verdad es que no hay una respuesta clara o correcta. Pero te das cuenta, al final ni siquiera los protagonistas aciertan, que no mandan ahí. Eso se los escapa. Que Giannis hacía bien defendiendo lo suyo, pero que el mundo no iba a comprar su sentido. De todas formas, a mí me parece muy muy positivo el hecho de que un profesional de esa talla, un miembro de la superélite de la liga, entre directamente en una conversación argumentada de por qué se está llevando demasiado al extremo esto de ganar o fracasar. Me parece muy bien. Porque además, si alguien tiene poder para hacerlo, es precisamente ese jugador que lleva sus habilidades al límite. Y cuando me refiero a habilidades, no apunto solo a las deportivas, sino al propio carácter competitivo o la determinación que tiene para alcanzar ciertos objetivos. Creo que nadie, por ejemplo, hablando de Giannis, que fue el que lo dijo, podría echarle en cara al griego que se arrugue, o que no trabaje lo suficiente para ganar, o que no tenga la determinación necesaria. ¿Cómo vas a decirle tú a alguien tan obsesionado como él, que es el caso, por alcanzar el éxito, que no lo ha alcanzado porque fulanito ha cometido una falta en ataque en la última posesión de un partido que se ha resuelto por un punto? Puede darse, Gonzalo, y de hecho se dan situaciones así, y sobre esa paradoja se sostiene pues toda esta gran crueldad del triunfo o el fracaso. Yo creo que toda caída en playoffs, Andrés, tiene forma de escalera, y cada peldaño es fácil suponer, puede ser una eliminatoria, un partido. Andrés, cuando un equipo arranca la temporada, tiene una idea más o menos clara del alcance o de la longitud de esa escalera. Equipos como Wizards, Hornets o Jazz no llegan a ver el primer peldaño, no ven la escalera.
En el caso de los Celtics o Thunder, por ejemplo, pues ellos la tienen completa. La temporada regular ayuda a verla o no. Hay casos en los que de pronto la escalera desaparece, Sí. ni la pisan. Eso Caso es. de los Sixers o de los Suns este año. Y empezados los playoffs, el recorrido previsto, el valor de lo que hagas, se medirá en un ascenso gradual, paulatino. Cuanto más poderoso el equipo en regular, más arriba está obligado a llegar. De manera que si caes, por supuesto que no es lo mismo hacerlo en primera ronda que en semifinales de conferencia, que en finales de conferencia, que en finales. Esa es la escala, o de manera más gráfica esto que decimos de la escalera. Al final es mucho más sencillo. Si tú aplicas sentido común, con arreglo a la expectativa con la que partes, que esto se mide, si tiene alguna utilidad esto de los rankings, esta es. Sí. Todo esto, por supuesto, sin contar con los imprevistos, como son las bajas. Por eso, mira, ahora que mencionábamos a Giannis, lo ocurrido con los Bucks el año pasado es muy difícil o muy injusto considerarlo como un fracaso. No puede serlo cuando parte de esa primera eliminatoria la disputan sin Giannis y sin Lillard. ¿Es comparable lo sucedido con Miami el año anterior? Seguramente no. Que es exactamente de donde venía esa reacción de Giannis aquella noche. Eso es. En el primer partido, Giannis cae lesionado a los 10 minutos. Recordemos con aquel fuerte golpe en la caída por una carga de Kevin Love. Se iba a perder el segundo y el tercer partido. Vuelve con 1-2, hay tiempo para remontar. Pierden los dos siguientes y el final, cuando se quieren dar cuenta del quinto partido, Ya están fuera. es terrible. ¿Y con qué te encuentras? Con que un equipo de 58 victorias, 10 más que Miami, un equipo que con Giannis había firmado un 47-16, termina fuera en primera ronda. Claro, si te ha ganado un equipo que viene del play-in, ¿cómo puedes considerar? ¿Procedía la pregunta de Nem? Yo creo que sí. Claro, sí, sí. Fíjate, además a un Giannis que en marzo recuerdo que había dado una entrevista en la que le pregunta pues lo habitual, ¿no? Oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sigue siendo el anillo? ¿Si seguía echándole un estándar de trabajo inhumano? Claro, él contesta, dice, ¿tú qué crees? Mi obsesión es la misma. Exacto. Yo soy un profesional desesperado, decía, con un único objetivo. Y dice algo que me reconcilia mucho con Giannis, porque dice, mira, yo no tengo el talento que tiene Curry y tampoco el que tiene Kevin Durant. Que él, Andrés, una cosa que hemos contado aquí más veces, ha tenido que abordar su camino de otra manera. Muy, muy distinta. Además, me gustó mucho, Gonzalo, cuando él reconoce abiertamente que su gran miedo no era perder partidos, al hilo de todo esto de los fracasos, sino la posibilidad de perder la vida que había ganado. Sí. Porque recordemos que inicialmente Giannis viene de la nada en su vida. Me asusta perder, contaba, lo que he podido darle a mis hijos. Por eso me sigo esforzando al máximo cada día. No quiero perder lo que tengo y no me detendré nunca para lograrlo. Me parece una confesión, Gonzalo, Sí. tan humana que tiene mucho poder. Es que ya no estamos hablando de prestigio, de títulos, de historia. Estamos hablando del interés más íntimo de todos que puede tener una persona, que es cuidar de los suyos. ¿Nos damos cuenta de lo lejos que está esta reflexión de las narrativas dominantes de fulanito solo mete 20 puntos en playoff y en regular metía 25, le viene en grande la serie? ¿Nos damos cuenta de lo lejos que está, Gonzalo? Es que está en las antípodas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues algo como lo de hoy, ¿no? Por lo menos una parte del programa, porque todo esto vuelve a adquirir sentido ahora en los playoffs, que es el escenario en el que parece no haber ningún otro. Para todos, Andrés, seguramente no. Seguramente para aquellos que sí parecen diseñados para el título. Para los demás, oye, mucha suerte. Especialmente, ya digo, para los equipos jóvenes, para esos jugadores, para esas estrellas que tienen un menor recorrido, que es algo que muchos autores, yo creo que para irse en paz en verano, año tras año recuerdan a esos equipos jóvenes, que es normal, que hay que caer, que es ley de vida, que importa mucho el valor de la experiencia, que lo demás, que muchas veces lo olvidamos, puede entrar en el terreno de la sorpresa. Hablamos mucho de fracaso, pero la sorpresa debería estar a ese nivel. Sí, Lo que pasa claro. es que escoge el lado negativo, ¿no? Siempre. Bueno, pues esto altera la percepción que tenemos de los jugadores y de las estrellas a lo largo del tiempo. De hecho, los playoffs pueden ser, Andrés, un registro anual de temperaturas. Esto es como el índice del IBEX, con cotizaciones y valoraciones, o sea, narrativas. Esto es otro comercio, Andrés, de aranceles. Sin duda. Y por eso lo mejor es ilustrarlo con ejemplos. Uno de ellos es el de Trae Young. Ntilikina guarding him. 7 seconds remaining. Now to take away the right hand. Young looks to drive. Young goes inside. The floater. It's good. With 9/10 of a second remaining, and the Knicks call time. So Trae Young with 13 of his 32. Su figura puede estar ahora mismo un poco en el Ártico, porque es verdad, porque pasó un poco de villano de quién es este que dicen que lo comparan con Curry, de ángel a demonio en un pestañeo, a algo que vive hoy como una suerte de vacío en el purgatorio.
Porque él se reivindica a las primeras de cambio. Y eso influye. En aquellos playoffs de 2021, una temporada además la que lleva dejando algunas de sus huellas también oscuras, Sí. porque es la temporada que se cargan a Lloyd Pierce, coge el equipo Macmillan, se disparan con aquel 27-11, y ya digo que a las primeras de cambio se cargan a los Knicks, a los Sixers se los cargan totalmente, Andrés, con el final de Ben Simmons, Los etcétera. destruyen, sí, Luego sí. iban a forzar, 6 partidos al equipo a la postre campeón, que fueron los Bucks. Ahí cotiza Young en el punto máximo de carrera. Era un team changer que se llama, ¿no? Algo así como lo que hemos visto con Haliburton. Ujú. Esperas más de ese equipo a la siguiente temporada, y a la siguiente temporada Ahí vimos está la una trampa, caída en primera ronda 4-1 ante Miami. Es que ahí está la trampa. Al siguiente año otra caída en primera ronda, esta vez 4-2 ante los Celtics, con arreglo a la lógica, porque aquel equipo había sido una absoluta mediocridad en temporada regular. Con un 41-41 se cargan a Macmillan, Young se queda ya la etiqueta de coach killer, y en aquella serie, en aquellos 6 partidos, hace un 29-10. Da igual, que escuchaba en el Garden. Decía un autor entonces que, terminada su 5ª temporada, Young afronta un desafío existencial mucho más intimidante que cualquier eliminatoria de playoffs: las narrativas. Es que atrae las narrativas, le ayudaron a ubicarse en el escalón de estrella, Gonzalo, le ayudan, le impulsan. Pero del mismo modo, y ahí está la trampa que yo decía, una vez está ahí, en ese escalón de estrella, cuestionan que lo esté. Mira, hubo una vez que Landry Fields, el GM de los Hawks, dijo que desde el plano mediático entendía todas esas lecturas alrededor de Trae Young, pero que ellos internamente estaban obligados a aislarse de ellas, a juzgarle de otro modo. Primeramente como persona, que se suele olvidar, Gonzalo, porque al final, viéndolo desde ese plano mediático que decía Fields, pensemos que a pesar de que el baloncesto sea un deporte colectivo, el hecho de que solo haya 5 jugadores por equipo en pista, 5 protagonistas, por decirlo así, atribuye indirectamente más responsabilidad a cada uno de ellos, y eso agiganta o sepulta las actuaciones acorde a esa responsabilidad que se les pueda dar. Eso sí, toda la mezcla de factores posible va variando según el caso, y aquí está otra trampa. Porque tú metes una coctelera gigante, imaginemos estadísticas individuales, galardones, éxito colectivo, incluso el factor lesiones, disponibilidad, y dependiendo de a quién le afecte, se le computan de una manera u otra. No existe una fórmula para dictar narrativas, Gonzalo, al contrario. Lo peligroso es que la fórmula varía según el interés que exista por promover un elemento u otro. ¿Que domina estadísticamente? Bueno, pero su equipo cayó en segunda ronda, ¿eh? Claro. ¿Que su equipo se mete a las finales? Bueno, pero él ha bajado su media anotadora en la serie anterior. Incluso, oye, ¿que ganan el anillo? Sí, pero él se pierde 3 partidos de las finales. Siempre existe un modo de crear o de destruir una narrativa, y lo que es aún más relevante en todo esto, Gonzalo, tanto interesa crear historias de nuevos miembros de la élite como después ponerles en tela de juicio para saber si lo son. Y llegar, como se suele decir, es muy complicado, pero una vez ahí, ¿qué? Una vez ahí empieza algo todavía más complicado, porque no solo mantenerse ahí arriba es difícil, lidiar con todo lo que ocasiona es mucho más complejo. Me ha parecido entender de esto que decías, que el baloncesto es el deporte donde las estrellas más pueden influir. Sin duda, y al claro. mismo tiempo más son influidas. Qué buen tema de programa. Mira, estamos trayendo a Gilbert Arenas por encima de sus posibilidades, ¿eh? Bueno, Me siento un tanto culpable. de cuando lo merecía, ¿no? Podríamos decir. Cuando Ahora lo ya merecía. no le traemos, ¿eh? Igual, oye, pero igual que el mejor escribano deja alguna vez un Claro, borrón, sí, el sí. peor de todos alguna vez firma un verso. Es que dejaba en su momento una reflexión interesante, es que me ha parecido de las que más verdad condensan en poco espacio. Dice que la consistencia, la confianza, toda tu ética de trabajo, todo aquello que hayas puesto previamente con el objetivo de brillar en ese momento, te sitúa en otra categoría. Claro, cuando todo coincide. Eso sí, dice, lo que termine ocurriendo al final es lo que va a terminar por marcarte, más que ninguna otra cosa. ¿Que es injusto? Pues seguramente, pero seguramente cuando tu equipo no es, Andrés, una formación madura de anillo. Entonces el objetivo, dice, que a mí me parece la clave, es irreal. Es que es completamente cierto. Como jugador no puedes situar semejante presión sobre ti. Te la van a poner igual. La derrota sirve para todo, como una especie de barra libre. Dice, te van a poner a caldo en televisión, en Reddit, en Twitter, en las gradas, en los bares, en las calles, etc. Te van a cantar eso de overrated, sea justo o no. Bueno, tremenda jeta. Aquí tiene Arenas cuando él es uno de ellos. Sí, hombre, además de los de brocha gorda, porque ya se le nota muy mucho pujando por una plaza mayor. Pero en realidad este es el precio del estrellato.
que cuanto más se espere de ti, más cara vas a pagar la caída aunque seas el mejor. ¿Cuánta batalla perdida dejó uno en el camino? Por ejemplo, en el caso de LeBron. Uno tiene muy presente lo ocurrido en los playoffs de 2007 para meter a un equipo de amigos en las finales. O lo ocurrido en 2008, que al equipo más dominante del mundo, recuerda que el séptimo partido creo que se va a 45 puntos. En 2009, en las finales del Este, caen ante Orlando con un planteamiento magistral modernísimo de Stan Van Gundy. Pero el mejor jugador del equipo es él, y todos los demás como que no le acompañan. ¿Qué queda de todo esto? 3 derrotas. A partir de determinado momento, todo lo que no sea anillo se convierte en una especie de fracaso y condena. Vamos a ver, Andrés, el éxito que supone un MVP es como incuestionable, pero esto puede durar un rato, ¿eh? Que se lo pregunten a Dirk Nowitzki, precisamente en 2007. Esto lo ha vivido Giannis, esto lo ha vivido Embiid. Pues Shai, la estrella de los Thunder, ya ha entrado en ese plano. En el plano del todo o nada. Esto que nos recuerda que las lunas de miel caducan para todos y más bien pronto, que al final influye mucho el paso del tiempo y esa nueva elevación del plano de competición que vamos a ver ahora en playoffs. Es que luego hay otra paradoja muy curiosa, Gonzalo, y es que si llegas muy pronto arriba, como jugador digo, incluso superando expectativas antes de tiempo, eso luego te puede penalizar. Y estoy pensando en esto con el nombre de Trae Young, porque a Trae Young yo creo que le pasó. Porque pensemos que ese viaje de Atlanta hasta finales de conferencia hace 4 años bien pudo ser contraproducente para el modo de juzgar a ese proyecto o el modo de juzgar a Trae Young, porque el listón lo habían puesto ahí y era un listón totalmente irreal. Casi que en esos casos quizás conviene pues tardar un poquito más en llegar para no sufrir caídas posteriores, Gonzalo. Ir más poco a poco porque esa elevación del listón la acabas pagando. Sí, pero en la práctica lo ideal sería lo contrario. Es decir, valoremos ese éxito inesperado como tal, Cierto. como un éxito inesperado sí, que es, no con la horca esperando para cuando la tendencia caiga. Pero si te fijas, así ha sido siempre, Sí, pero mucho más en este siglo. Digamos que con Internet, que es una especie de juicio en directo en la plaza pública. Tienes ejemplos para aburrir. Mira, por recordar simplemente un jugador que ha salido en alguna edición de preguntas que a mí me encantaba en su primera etapa de carrera, como era Paul Pierce. Sí. Era un anotador feroz, un anotador ligero, es que cambió mucho luego con el tiempo. Ya era 5 veces All-Star, había pisado 4 veces los playoffs, 2 caídas en primeras rondas, una semifinal de conferencia, una final del Este en 2002, que algunos pensábamos que volvían los Celtics a lo grande. ¿Qué necesitaba, Andrés? Lo mismo que cualquier otro gran talento. Ayuda. ¿Qué es lo que cambia entonces? ¿Cambia él o cambia el entorno? Es que cuando hablamos de eso que es ley de vida, la fórmula principal para el éxito sigue siendo esa. Esa es la mayor de todas. El talento. Cuanto más talento, más opciones tiene. Pero de hecho, fíjate cómo son las cosas, que incluso este tipo de narrativas un poco crueles acaban afectando a casos que de ninguna manera podrían verse afectados o deberían verse afectados. Y son casi absurdos si los piensas. Para que entendamos, uno muy claro en los últimos años es el de Mikal Bridges cuando llega a Brooklyn. Perfecto, es un ejemplo perfecto por ese cambio de perfil. Claro, pero Bridges, cuando estás pasado, él era un complemento de élite. Total. Era un complemento, ¿eh? Un complemento. Y se sale en Brooklyn. Pasa al primer plano, gran estrella ofensiva, da un salto cualitativo, cuantitativo. De hecho, en ese tercio final, él promedia más de 26 puntos por partido con Brooklyn. Ejerce de jugador más dominante del equipo. Vale. Llegan a playoff, un panorama totalmente distinto y que, oye, él merece reconocimiento por haberse metido ahí. Bueno, el caso es que cuando los Nets llegan a playoff como sextos del Este, tras un éxito de temporada a todas luces, se comen un 4-0 en primera ronda. Claro. Un 4-0 de Filadelfia. Filadelfia, que recordemos, era uno de los grandes candidatos al título y de hecho iba a llevar a 7 partidos a los Celtics, una eliminatoria después. Bueno, pues a Bridges le caen muchas críticas en esa serie, Gonzalo. Una serie en la que además él promedia 23 puntos por partido. En Estados Unidos, recuerdo, lo hemos buscado, que se le acusaba sobre todo de no haber sabido hacer mejores a los compañeros, cuando centraba gran parte de la atención defensiva del rival. Era un disparate todo, Gonzalo, porque Bridges había jugado bien y los Nets, ¿qué es lo que había pasado? Pues que es que eran claramente inferiores a los Sixers, unos Sixers con Embiid, con Harden, con Maxey, con Tobias, pero además una gran nómina de secundarios. Simplemente eran inferiores. Oye, igual podían haber rascado un partido, pues sí. Pero pedirle mucho más a aquellos Nets era, aparte de injusto, era irreal, Gonzalo. Y sin embargo, alcanza tal punto el poder de la narrativa que acaba interiorizándola al propio Bridges, que al final de la eliminatoria llega a nivel interno a pedir perdón a sus compañeros, Gonzalo. Pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Pedir perdón por no haber estado a la altura. El ruido externo había llegado a tener semejante efecto en Bridges. Pues este es el ejemplo que decíamos de los equipos jóvenes, que habría que normalizar esas caídas. Y luego pues ves lo que ocurre.
Todo lo ocurrido con Jaylen Brown tras la caída en las finales del año 22 Qué buen explica caso. bien Sí, ese sí. mismo proceso. Bueno, diría que es extensible a los dos, a los Jays, porque una medida del éxito es la presencia constante en playoffs y más como aspirantes. Pero la medida del fracaso también defiende lo suyo. Sí, y esa sí. es la gran paradoja con este tipo de jugadores, lo rápido que se olvida de dónde vienen. Oye, ¿qué expectativas de estrellato tenía un jugador al que costaba botar el balón? Que no tenía la mano izquierda ni para apoyarse. Pero si esto le ocurrió también a Harden. Ese es el cambio de plano del que hablábamos. Entonces, ¿importa la magnitud de los equipos? Sí, pues no es lo mismo, en fin, caer unos Hornets que unos Celtics, de acuerdo. Pero aún Karl Malone termina por pesar mucho más en contra una carrera tan larga sin anillo y no tanto a Reggie Miller, porque aquí también influye aquello de más vale caer en gracia. Claro. Dice Jaylen Brown que cuando era mucho más joven, dice, yo solo trataba de hacerme un nombre al jugar los playoffs, también allí ese ha sido mi camino siempre, luchar por ello. Ocurre que un buen día el contrato que tú te has ganado te acaba pesando también en esa especie de narrativas. Aquí también influye la fatiga que va pesando a veces más en la propia comunidad que en la visión exterior, y aquí se dan situaciones muy curiosas. Porque Jaylen es más cuestionado en la comunidad de los Celtics y Tatum en el mundo exterior. Sí. Las narrativas son un sin Dios, Andrés. La única constante es el precio a pagar, que será mucho mayor cuanto mejor sea el De jugador. todas formas, lo has dejado caer antes y voy a volver aquí porque está claro que hay un factor muy determinante en ese aumento de presión y expectativas. Y este sí que condiciona, yo creo que únicamente a las últimas generaciones, Gonzalo. Y son las redes sociales. Las redes sociales Bueno, sí. actúan como un factor tóxico, un factor cruel, por norma general, con las estrellas, magnifican sus errores, no tienen ningún tipo de memoria. Mira, esto lo contaba de forma interesante en su día un jugador al que esto le llega un pelín de refilón, ni siquiera de lleno, como ocurre ahora, pero lo has citado antes y lo voy a volver a traer. Era Paul Pierce. Sí. Y lo interesante venía cuando Pierce se refería a que los jugadores ahora no solo deben centrarse en sus carreras en pista, sino también en su imagen fuera de ella, su marca, su parte de negocio a nivel público. Y eso acaba provocando que haya casos, que los hay, que llegan a perder el foco por completo y den más valor al escenario equivocado. El punto aquí es que inicialmente las redes pueden generar lo contrario. Las redes te ponen en el mapa, Gonzalo. Un joven saliéndose por primera vez en playoff puede derivar en que un par de estrellas suelten un par de tweets, por ejemplo, sobre su actuación. Y oye, eso acelera el hype de ese joven. Pero igual que eso, te pone en el mapa, luego eso te barre del mapa, porque el inicio te atrae, te seduce, pero luego es cuando llega la peor cara de las redes, Gonzalo, una presión insostenible. Esto le llega a pasar, sin ir más lejos, a Trae Young. Su fama crece muchísimo durante esa experiencia que hemos comentado de finales de conferencia con los Hawks. Era una de las caras de la liga, Gonzalo, acuérdate, su camiseta de las más vendidas. Sí. Su imagen estaba considerado como un jugador de los que iba a definir la siguiente década en la liga. Eventos públicos, todo el mundo se lo rifaba. Hasta que aquello que pasa, pues que se torna en algo muy distinto. No diré lo opuesto, pero sí, desde luego, construyendo una especie de aura de malditismo que sí es bastante significativa. Explica muy bien parte de esto, una declaración que daba en su día Jeff Van Gundy, por todos los jugadores jóvenes, Sí. cuando dice que el problema son las expectativas y qué relación tienes con ellas. Si van de la mano con las del equipo, si el equipo está por encima de ellos, de esos jugadores jóvenes, Sí. no debería haber ningún problema cuando tú contribuyes a ese crecimiento. En el momento en que parezcas ir por delante de ellas, el objetivo vas a ser tú. Eso tiene su interés. Porque tú coges a los Thunder, es como la diferencia entre Jalen Williams y Shai. Coges a los Cavaliers, es como la diferencia entre Donovan Mitchell y un Jarrett Allen. Si quedas en medio cuando ya has crecido, valen casos como los de Jaylen Brown o ahora Darius Garland. En definitiva, mucho que aprender, mucho que crecer, mucho que sufrir. Y contra eso, pues Andrés, muy poco cabe hacer. You're playing a game, each game. I know you're used to this. How is your team? Have you been able to evaluate your team and how they handle, things that are being said outside from day to day? Well, I think just for the young guys that hasn't been a part of the postseason or haven't, not much experience in the postseason, just stay off the TV and stay off social media. You win a game, everybody's the greatest player in the world. You lose a game, they throwing dirt on you. You stay off social media. That's what I do.
pues entonces los protagonistas en playoffs diríamos que son los jugadores, los entrenadores, los equipos, pero oye, hay otros que pueden llegar a tener un mayor protagonismo. Y que lo tienen, de hecho. Lo tienen, como son los árbitros. Claro, si en algún momento del año tienen una importancia vital, o sea, decisiva, es ahora. Los árbitros los hemos tocado más veces en monográficos de relativa profundidad, de manera que toca hacerlo pues de forma diferente y con un punto muy relacionado con todo lo anterior. Porque si hablamos de aprendizaje, también es necesario en esa relación con ellos. Aquí sí que importa también el peso de la experiencia, que solo los que han pasado más veces por algo así saben lo importante que es esa especie de convivencia con un punto de astucia, de paz con los árbitros. De entrada, pensando un poco en los oyentes, el cuerpo arbitral, vamos a recordar, Andrés, que se pone especialmente serio en playoffs, que actúan como si fueran al frente, porque también para ellos esto es un plano superior, saben que el escrutinio va a ser mucho mayor. Claro que lo es. Antes de empezar, de hecho, vamos a recordar un detalle con los colegiados y sobre todo con sus selecciones de cara a las eliminatorias. La Liga tiene 74 árbitros en nómina, por recordar, 8 extras. Una especie de colaboradores. Bueno, pues de entre todos estos árbitros, cerca de la mitad, 36, reciben elecciones para arbitrar en primera ronda de playoff. 36. ¿Cómo? Pues en base a calificaciones internas que maneja el departamento arbitral, mediante filtros de volumen. ¿Volumen de qué? Pues de buenas decisiones, es decir, aciertos, control de los partidos, etcétera. Los árbitros van recibiendo calificaciones a nivel interno por sus actuaciones durante la temporada. En cada partido en el que participan, sucede. Luego ese número de 36 árbitros de primera ronda se va reduciendo a medida que avanzan las eliminatorias, en base a los mismos criterios. Y así, hasta mayor filtro de todos, que obviamente se alcanzan las finales. Creo que es interesante empezar por aquí para poner un poquito de contexto a cómo funciona el tema de las elecciones de cara a playoff, donde a menudo, claro, aquí las teorías conspiranoicas son abundantes, ¿no? Sí. Y circulan muchas teorías, algunas tienen más fundamento que otras, también hay que decir, pero todo parte de un plan de elecciones, Gonzalo, absolutamente meritocrático y previo. Bueno, pues actúa todo esto que has dicho como prólogo, porque luego pasa lo que pasa. Que no habrá noche en que los árbitros se conviertan en verdugos, pésimos, culpables. Al final los árbitros son multiplicadores de víctimas. Pero incluso lo son antes de arbitrar, Gonzalo. Pesa sobre ellos, mira que en cualquier deporte, pues una especie de, no sé, manto de villanía que te va a hacer perder. Es que hay mucho prejuicio y mucho mito. Y precisamente sobre esto de los mitos que se comen los árbitros, Ben Dowsett realizaba una pieza por derribar 4 mitos sobre los colegiados cuando llegan las eliminatorias. Y tenía su punto, porque algunos son muy graciosos. Sí. Básicamente responden a una reacción popular muy elemental que vamos a ver noche tras noche en la postemporada y que a veces merece la pena cuestionar, aunque sea un poquito. El primero de todos ellos viene a decir que el arbitraje debería ser perfecto, que el margen de error con ellos que el margen de error con ellos equivale a 0. Sí. Claro, él aclara. Dice, esto, señores, no es posible. Ponía como ejemplo, aquí me pierdo un poco, el béisbol, pero que venía a decir que las decisiones son un poco en blanco y negro, ¿no? Y en el baloncesto, por su propia naturaleza, se abre un margen enorme de subjetividad. No lo sabíamos esto, ¿no, Andrés? Pero sí, es casi lo celebro. Claro. Las pruebas las tenemos a ras de suelo. Si ves que los aficionados no llegan a un acuerdo en infinidad de acciones. A cámara lenta. A veces en ninguna. A cámara lenta. Vamos a ver, para empezar, un partido incluye un rango de entre 500 y 550 acciones susceptibles de penalización, omisión o que obligan a decidir. Es que esto está estudiado, por eso lo traemos aquí, ese programa de control y de desarrollo que los árbitros deben pasar en esa evaluación constante. Ahora, Andrés, dime cómo es posible acertar el 100% de ese medio millar de decisiones. Es un volumen tremendo, por eso es muy importante. Es cierto que la Liga no da a conocer públicamente el porcentaje de aciertos en esas decisiones, eso se registra a nivel interno, insistimos, pero sí que ha habido filtraciones puntuales, pocas, obviamente, selectivas, que han sostenido que el índice de acierto medio durante los 3-4 últimos años, Gonzalo, oscila, ojo, entre el 92 y el 95%. 95% de acierto. Pero pensemos una cosa. No te van a creer. Incluso aunque ese acierto parezca altísimo, que en realidad lo es, indirectamente ese dato te revela un escenario contrario, que hay que asumir, Gonzalo. De cada 100 decisiones va a haber entre 5 y 8 que sean malas. Y si estamos hablando de 500 decisiones, multipliquemos por 5, entre 25 y 40 errores
en un partido. Esto es como poner en la línea de tiros libres a un gran especialista, ¿no? Tú pones a Stephen Curry, a Steve Nash y le dices, oye, mete tiros libres. Si tienes que apostar si va a meter o va a fallar, ¿qué haces? Apuestas a que anota. Pero ¿alguna vez va a fallar? Por supuesto que va a fallar. El tema es que son los fallos, Gonzalo, solo los fallos los que se magnifican. Pero es que hablamos de menos del 1%. Es una estimación, ¿eh? Porque aquí el problema es el timing, es el momento de competición, el momento de partido. Porque esas 25 acciones de dudosa resolución pueden ser, Andrés, críticas. Porque alguien te puede decir, bueno, ¿de qué me sirve ese porcentaje de acierto si en la acción de partido finalmente me perjudican? Que este es un clásico en las ruedas de prensa. Que te vienen a decir los entrenadores, son humanos, pero hombre, no puedes no señalar eso. ¿Qué te están diciendo? No puedes cometer ese error. Eso es. I don't know. We make errors. We make mistakes. They make mistakes. They're not perfect. So, too bad. Y sin embargo, Gonzalo, es una situación que es del todo incontrolable. Igual que hay ciertos jugadores que aumentan su concentración en el clutch, los árbitros se entrenan también para poder hacer eso mismo. Es decir, para ser más eficientes cuando las decisiones obviamente son más cruciales. Pero eso no es garantía, por lo que resulta imprescindible pasar a una segunda fase de todo colegiado, que es ¿cuál, Gonzalo? Pues oye, asumir el fallo, asumir que vas a fallar para dejarlo atrás y que no te afecte después. Esto es importante, ¿eh? Y digo segunda fase porque todo árbitro atraviesa la primera, que es la de frustración, la de enfado por cometer errores, pero es imprescindible pasar a esa segunda para evolucionar como colegiado, porque todo el mundo falla a diario en muchísimos ámbitos, y los árbitros, por muy preparados que estén, que lo están, alguna vez de hecho hemos contado aquí, Gonzalo, sus formas de entrenar el ojo para hacerlo casi clínico todo, los árbitros fallan, y esto es parte del juego. Un segundo mito a derribar viene a decir que los árbitros no son responsables de sus errores, ni pagan por ellos, que son impunes, que no hay un juez o una instancia superior por encima de los árbitros y de aquello que decida. Bueno, esto ya contamos aquí, que en fin, que los árbitros también son sometidos a un programa de evaluación permanente, el departamento adjunto al cuerpo arbitral, que actúa como una auditoría con ellos, un examen de una puntuación acumulada, como una escala, que permite, pues bueno, en el mejor sentido, las promociones, los ascensos, asignaciones de partidos, aplicaciones de bonus, la diferencia salarial. Y en términos negativos, digamos que no hay sanciones como tal, sino una aplicación de cláusulas por incumplimiento de estándar. El problema, lo has medio sugerido antes, Andrés, que es la falta de transparencia, porque son aplicaciones internas. Y luego está la relatividad del estándar. ¿Qué decir? ¿Dónde están los límites para una técnica? Ves a Draymond ante los Rockets aplaudir a la cara después de leer la parda, ¿y dónde está el estándar? Hay una opacidad que les protege por evitar que los señalen, los van a echar a los leones. Esto es razonable es a nivel preventivo. De protección corporativa. Bueno. Un tercer mito a derribar, asignaciones determinadas de árbitros para extender una serie. O sea, Andrés, Scott Foster alias The Extender. La Scott Foster Rule, ¿no? Podríamos llamarlo. Claro, el dicho popular viene a creer lo siguiente. La serie está 3-2, ya verás cómo la NBA se saca de la manga uno de sus grandes fixers para que haya un séptimo partido. Aquí hay que apelar, Andrés, lo queremos o no, a un acto de fe. Totalmente. Porque las razones para ese arreglo pesan muchísimo en términos de taquilla, de ingresos, de la enorme audiencia que te va a promover un Game 7. De todas formas, para que entendamos un poco el funcionamiento real de las series, creo que conviene explicarlo esto, Gonzalo. Las asignaciones de los 4 primeros partidos de una serie de playoffs, es decir, los que seguro se van a jugar, se elaboran antes, se elaboran de antemano y no hay modificaciones posteriores. Esté la serie 3-0, esté la serie 2-2, da igual. Luego, otro detalle, por cierto, es que los árbitros no cobran bonus por partidos en una ronda, sino por llegar a arbitrar en esa ronda. Esto también es importante porque elimina los posibles incentivos, ¿no? Pero hay un factor, eso sí, que no va a desaparecer jamás con respecto a las conspiraciones, y es que una vez pasado el cuarto partido, efectivamente la NBA, ¿qué puede hacer? Pues reacciona de inmediato tras saber si hay más partidos o no. La liga asigna a los colegiados para el quinto si es necesario, pero no puede asignarlos para un hipotético sexto hasta que no se confirme que se disputa. En resumen, Gonzalo, que si quieres pensar mal, no vas a encontrar la forma de no hacerlo. Tenía que reaccionar uno rápidamente por aquello de las credenciales. ¿No va a reaccionar la liga? Aquí la pregunta podría ser, oye, pero estas dudas que puede haber sobre los arbitrajes, ¿de verdad tanto como para condicionar? Es decir, ¿es tal grado de influjo el que puedan tener? Va a depender siempre de los márgenes. Es que aquí entra uno de los grandes pavores del difunto David Stern, tras un escándalo probadísimo. Para el traspaso de poderes a Silver,
Él le vino a decir lo que sea necesario con tal de no poner en riesgo la limpieza de la competición. Exacto. De verdad, Adam, que un puñado de millones arriba o abajo no merecen la pena. Es que es muy evidente que los casos de corrupción que se han dado a lo largo de la historia generan un daño muchísimo mayor del delito cometido, porque los casos de amaños, apuestas y demás acaban generando una sombra muy, muy alargada de dudas con respecto a todo el estamento arbitral. Y es muy, muy difícil de eliminar, Gonzalo, pero a la vez, si lo pensamos, es muy injusta, porque los herederos de famas anteriores pues poco pueden hacer para borrar esa fama, salvo su trabajo lo mejor posible. Por eso aquí hay dos formas de afrontar todo esto, Gonzalo. Pensar que como alguien fue un ladrón ya es necesario desconfiar de todos porque piensas que lo van a ser, o no, y juzgar a cada uno por los actos que desarrolle, que al final pues parece lo más adecuado. No, pero la lección que te enseña la historia siempre es muy, muy importante. Obviamente. Y en fin, yo hace no demasiado volví a tocar a Jack Molinas. No vuelvo a hacerlo en mi vida, porque cuanto más dentro ibas, más porquería encontrabas. Y bueno, te puede salvar un poco la cosa de que eran otros tiempos, pero el riesgo siempre estuvo ahí. Un cuarto mito puede ser el peor de todos, de una simpleza insultante, Andrés. Apelar al número de tiros libres, a ese desequilibrio como prueba de algún fraude. Desgraciadamente cada vez se hace más, ¿eh? Ya lo es en regular, pero ¿cómo no vas a hacerlo en playoffs? Esta es una trampa insalvable para los árbitros. They obviously are the more physical team, but did you feel like that's what tilted the game? I might comment on the free throws that they shot, but my mom is here right now, and I want to be on my best behavior, so I'm not going to comment on the 43 free throws to our 16. Yeah, so I'm not going to comment on that. Hay que ponerse en la tesitura de lo que ocurre al descanso. Ellos, en ese vestuario al descanso, saben perfectamente que un equipo ha lanzado 18 y el otro 4. Y es ahí cuando el principal les viene a decir: señores, uno de los dos equipos está percutiendo mucho la pintura. Vamos a seguir señalando lo que veamos. Exacto. Bueno, esto se llega a afrontar a nivel interno hace más de una década, Gonzalo. Pero vamos. Para disipar cualquier posible duda se impone la obligación de arbitrar de acuerdo a lo que suceda y no a posibles gestiones de partido. Esta clásica idea de comete 20 faltas y te pitarán 20, pero comete 30 que te van a seguir pitando 20. Es tratar de definir tú, como equipo, el listón y no los colegiados con la norma. Bueno, esto se trató, ya decimos, para evitar que sucediera. Esto no quita que, obviamente, la teoría diga una cosa y la práctica diga otra. Este es un caso de tratamientos totalmente imperfectos. Por ejemplo, el caso más visible de todos, quizás, Gonzalo, es la forma de arbitrar a estrellas y a novatos, que están en los extremos del espectro. A las estrellas se les conceden ciertas licencias y a los novatos se les penaliza casi todo. Pero insisto, esto sucede mucho más a nivel individual que a nivel colectivo, y de hecho esto también se persigue. Si pensamos fríamente, buena parte de las normativas de faltas que han ido cambiando en los últimos años se han activado para perseguir trampas, para perseguir a jugadores que sacaban partido de posibles vacíos de reglamento, pero sigue siendo complejo hacerlo. Y lo que desde luego sí forma parte más de la conspiración o de un enfoque más partidista, ¿no?, más aficionado, es el hecho de que determinados equipos efectivamente tiran más tiros libres que otros, obviando todos los factores que intervienen en que eso suceda. Y te voy a poner el ejemplo más simple de todos para entenderlo. Si un equipo penetra 60 veces y otro penetra 20, lo normal es que el primero saque más tiros libres que el segundo. Insisto, lo normal, porque también habría que evaluar qué ocurre exactamente en ese volumen. Hay muchos más factores, claro. Pero el estilo, los jugadores particulares influyen muchísimo en cómo de duro, de blando sea el silbato, Gonzalo. Eso sí, es un sistema imperfecto, yo diría, con las altas jerarquías de jugadores, a los que tradicionalmente sí que se les permite mucho más. Yo estoy convencido de que ha habido veces en que esto les ha llegado a afectar y pueden compensarlo de una forma sutil y sencilla, porque la experiencia ayuda en esas noches de desequilibrio escandaloso. Ves que en los últimos minutos hay un listón que desciende a un lado, que es mucho más visible en los partidos resueltos, que al final esa diferencia se acorta un poco más porque es fácil. Ya he comentado alguna vez que tuve el lujo de asistir a una de estas charlas dadas por Steve Javey. Tuvo que retirarse demasiado pronto por, en fin, otros motivos, y fue un rato largo, pero maravilloso, Andrés, porque ves la postura de ellos y cómo controlan todo a un nivel microscópico que muchas veces los demás no vemos. De todas formas, empezó, recuerdo, por una frase bastante de brocha gorda cuando dice: cuando la controversia se reparte entre dos equipos frustrados que nadie está contento, es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, pues precisamente Javey iba a conceder recientemente una entrevista a Jay King
por cómo es eso de arbitrar en playoffs, porque de esto sabe un rato, no solamente por su larga y personal experiencia, sino porque él sigue muy vinculado a todos ellos. Y ¿sabes lo que es más de agradecer? Que lo íbamos a ver en una entrevista en privado, pues mucho más liberado a cuando lo vemos en pantalla. Totalmente. JB, por recordar a los que no les tengan muy presente, JB estuvo 25 años ejerciendo como árbitro en la liga, ha habido in situ pues un tercio casi de la historia de la liga, y se retiró en 2011. Después de una carrera pues con más de 1.400 partidos arbitrados, pasó a formar parte del equipo televisivo de la ESPN para tomar un papel de analista arbitral. Pero JB era una figura muy respetada en su día, Gonzalo, y su experiencia, obviamente, pues es indudable, obviamente, que te da reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, Andrés, él insistía, tantas veces como sea necesario, esa especie de matiz clave de que no se arbitra distinto en playoffs, aunque lo parezca. Es que el juego es otro, es que cambian todos los parámetros de pista, que hasta el aire se reduce. You know, everything is, when you watch games night in and night out, it's a different game. You know, the shots that you take, the defense that you play, everything is different. And when you learn that and you start to understand that, it makes you better. Creo que dedicamos un programa que llevaba como título El lenguaje de playoffs. Bueno, pero esto sigue dando mucha objeción por repetir el término consistencia, que es aquello que tanto denunciaba Mark Cuban en su momento, al decir que él podía entender el cambio de listón en postemporada, pero nunca la inconsistencia dentro de un mismo partido. Y ya empezamos aquí por los reconocimientos de los propios árbitros. Por ejemplo, que hay jugadores, sí, muy difíciles de arbitrar. Y vamos a escoger por diferentes motivos, pero vamos a escoger uno, que es bastante evidente. Giannis. Claro. Es un caso excepcional. Por tamaño, por fuerza, por velocidad, por voluntad. Un volumen enorme de penetraciones, de contacto, de impacto, de caídas. Es decir, esto sitúa mucha presión al silbato. Pero es muy interesante, Gonzalo, lo que has dicho al principio, sobre todo, de que no es que se arbitre diferente, es que se juega diferente. Son los jugadores los que cambian el listón, y eso es una visión que normalmente no tenemos los que estamos fuera. Contaba JB al respecto de lo de Giannis, que hay muchos tramos en los que el colegiado está sometido a una exigencia insoportable, Gonzalo, porque es todo el tiempo y mirando a todos lados. No puedes respirar, llega a decir JB, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas a la vez. Sí. Solo paramos en los tiempos muertos. Y daba otro matiz muy valioso, Gonzalo. Con los grandes equipos defensivos, decía, la atención tiene que aumentar incluso más. ¿Por qué? Porque el nivel de contactos se eleva todavía más. El listón, muchas veces que está marcado por finísimas líneas, es cada vez más complejo de sostener. JB ponía un ejemplo de jugador que hoy en día resulta muy difícil de arbitrar, pero no por su comportamiento, no porque finja, sino por el estilo, y era precisamente Giannis. Es muy ágil, es muy físico. No solo pone en jaque a las defensas, sino también a los árbitros, porque penetra constantemente y hace que prestemos atención, y esto me encantó, porque lo veo clave, no solo a su defensor, sino a los secundarios que acuden a él, porque casi siempre ocurre en la zona. Claro, cuanto más cargas, más cuerpos absorbes y más difícil es para los árbitros. Más detalles de interés, que los árbitros en playoffs prestan mucha más atención a las ayudas y menos, para entendernos, al defensor primario. Porque las ayudas van a buscar por sistema la falta ofensiva del atacante. Y es ahora, Andrés, cuando veremos 1000 veces, pues más importancia en la zona de carga, en el semicírculo, en la restringida. O sea, ese insufrible nudo de dos caras que conocemos como block charge. Right down and drives into Love. And Giannis is hurt. And Giannis, I think he's holding that back. Lo que obliga a más revisiones, muchas veces más confusas, y que más alarga los partidos. Hay tipos, en fin, que son muy hábiles en todo esto. Giannis recuerda perfectamente a Kevin Love, Marcus Smart o Kyle Lowry. Alguien que lo hace esto muy bien hoy en día es Austin Reeves. Pero, por ejemplo, JB, que ya digo que hoy día ejerce de ponente principal en reuniones a nivel interno que organiza Monty McCutchen, el jefazo, les viene a decir: estad siempre alerta a ese secundario que va a correr a la caza del contacto del penetrador. Andrés, ¿cuántas veces hemos referido esto de que los jugadores más fuertes históricamente y de voluntad más feroz han sido un quebradero de cabeza? Para los, si no han sido para el reglamento, ¿cómo no van a serlo para los árbitros, ¿no? Estamos hablando, pues en fin, de los grandes clásicos, de Will Chamberlain a Shaquille O'Neal, aleros también muy poderosos, el caso de LeBron, o bien hoy día como el caso de Giannis. Un remanente de todo aquello persiste hoy en forma de cierto error de percepción. Porque ¿de qué consistencia hablamos?
cuando todo ese rigor arbitral por soplos al perímetro deja de operar en cuanto el jugador grande recibe abajo. Yo voy a romper una lanza en favor de Jokic, que no creo que haga falta romper muchas en su favor, porque las tiene todas a favor. Eso es cierto. Pero esos primeros planos en los que aparece de pronto cubierto de moratones, magullado, arañazos, sí, exacto, magullado, ¿no? Pues al juego interior habrá que recordar que también lo evapora esto, por un factor de inconsistencia, grande sacando a prisa el balón antes de perderlo por hachazos en las ayudas. Este sí que es un problema que sigue un poco sepultado. Bueno, pues esto opera en sentido diametralmente opuesto a eso que se llama full hunters, como fue en su momento acusado James Harden, posteriormente Trae Young y hoy día Shai Gilgeous-Alexander, que hay un componente que no es nada justo con él. Un pequeño porcentaje, una cuota de todo su juego de ataque. Como casi todos los casos anteriores. Exacto. Pues ante este importante cacao, ¿cómo opera, Andrés, el departamento arbitral? ¿Como un centro de formación? Pero si para los nuevos o los recién incorporados que llevan pocos años se llega a emplear la regular para todo esto, como si la temporada regular fuese precisamente una previa para lo único que importa. Eso sucede porque como en playoff el margen de error es menor, al ser cada partido más determinante, los colegiados pues lógicamente tienen más presión. Normalmente los árbitros de eliminatorias ya tienen experiencia, llevan años, van aprendiendo a gestionarlo. Pero a su vez hay un detalle muy muy interesante efectivamente, y es que los colegiados emplean los partidos de la regular para ir ayudando a los que se estrenan, a los que llevan menos tiempo, realizando una especie de training camp con ellos. Es decir, si en un partido cualquiera del mes de enero, por ejemplo, hay 2 colegiados veteranos y uno de menor experiencia, los veteranos dejan arbitrar al de menor experiencia para calibrarle, para enseñarle en vivo en un partido, porque existe una distinción con respecto a esto en playoff, y lo reconoció además el propio JB, y es que en playoff esto no existe. Porque el que está en playoff ya se espera que sea muy resolutivo, pero en fase regular sí que ocurre, Gonzalo. Si hay preguntas en situaciones comprometidas de partidos a los que los veteranos no quieren actuar o dejan al joven actuar, esto sucede siempre en fase regular, nunca obviamente en playoff, para que ofrezca su visión, para enseñarles. Una especie de formación, efectivamente, durante esas fases del curso. Habrá que recordar que ellos manejan su propio scouting, como deberes que llevarse a casa, que los equipos, ellos saben, manejan patrones, que siempre hay una correlación entre un modelo y lo que les muestra el cuadro estadístico del que ellos también disponen. Claro. Pongamos como ejemplo, determinado equipo triplica el número de tiros libres ante su rival en esta serie. ¿Por qué? Hay mucho drive, mucho balón interior, cargan duro el rebote. Si ese rival, pongamos son los Rockets, que sabes que van a meter mano a todo bicho viviente, ¿cuál es el resultado? Forzosamente tiene que ser un desequilibrio brutal. Y luego vas a ver a Udoka muy cucamente haciendo mención 3 veces en la rueda de prensa. ¿Para qué? Para meter más presión a los árbitros. Todo esto está ya más que aprendido. Y relacionado con esto, claro que hay otras formas de ponerlo difícil. Bueno. Jugadores incómodos de principio a fin por motivos que van de esa sobrecarga física que decíamos al abuso verbal. Mira, hace 2 años, por poner un ejemplo muy claro, porque aquí van a salir nombres que conocéis todos de sobra, que son los que más saltan a la vista. Que luego además es papel de víctima, es que te lo tienes que creer. Forma parte del personaje. Mira, también. Es que yo recuerdo, Andrés, porque te llama la atención cuando tú ves algo con tus propios ojos y luego lo ves reflejado en un artículo y dices, ostras, que no soy yo el único que se ha dado cuenta. Esto ocurre hace 2 años, en aquella primera ronda entre Grizzlies y Lakers. En aquel tercer partido, iba a destacarlo McMahon, ¿no? Que se queda mirando, observa a Dillon Brooks antes del partido, como de pronto cruza la pista, corre en dirección al árbitro, Mac Davis, le estrecha la mano, le pide el balón, lo manosea, o sea, se lo birla, básicamente, y se lo lanza a su compañero Jaren Jackson y aprovecha ese momento para hablar con él, para soplarle la oreja. Entonces, al término del partido le pregunta, dice, ¿tiene algún motivo todo esto? Y dice, sí, claro, es mi rutina. Trato de poner un poco de presión sobre ellos. Advierto que voy a ir duro, que voy a jugar físico, pero todo dentro del reglamento. Dice, bueno, esto es una estupidez supina, porque subestimas mucho a esos profesionales, porque si buscas condicionar a los árbitros, bueno, de entrada, mejor ser otro que no sea Dillon Brooks. Y luego, esto es algo que olvidan muchos jugadores, que los árbitros conocen muy bien a los jugadores, los conocen muy bien, conocen sus patrones, sus tendencias, esos jugadores que además destacan en la lista de técnicas. Es que los jugadores tienen scout, pero los árbitros también, Gonzalo, entonces lo conocen perfectamente. Contaba Brooks que incluso cambia su aproximación en los partidos dependiendo de quién arbitre. Yo ahí permíteme que tenga dudas, porque cuando Brooks se calienta, pero el raciocinio cero, Dillon. Se enfría alguna vez. Pero sí es evidente que puedes conocer las tendencias de un colegiado, no solo en el silbato, sino en la interacción con el colegiado, si permite más, si permite menos, eso sí que es valioso. Pero hay casos de jugadores,
a los que la polémica les encanta, es decir, no saben jugar un partido si no hay polémica. Caso de Brooks o caso de, y aquí sacamos nuestro segundo nombre evidente, Draymond Green, que sí quieren generar siempre una relación en partido con los árbitros. Estos quieren hacerlo. Un tira y afloja que los colegiados deben sobrellevar y deben resolver. Hay muchos otros jugadores, incluso estrellas, que lo que quieren es lo contrario, Gonzalo, pasar desapercibidos, pero hay ejemplos de lo contrario. Esto es interesante porque los colegiados, aunque la teoría dictase que deben tratar a todos por igual, en la práctica, ¿qué ocurre? Que no es posible, porque pasan a intentar entender las circunstancias de cada uno. No se arbitra igual de ningún modo, Gonzalo, a Mike Conley que a Anthony Edwards que a Draymond Green. Y como tal hay que lidiar con las respuestas emocionales de esos jugadores sin que deje de controlarse el partido. Y esto no es nada fácil. Bueno, es que, en fin, Draymond dice, es que Draymond es un caso aparte. Es decir, ya no sabe uno si es un jugador difícil de arbitrar o muy sencillo, porque lo conocen de sobra. O sea, va a depender al final de la tolerancia del tiro arbitral que siga en pista o no. Es tan sencillo como eso. Pero si algún jugador ha tenido no que rendir cuentas, sino responder a miles de cuestiones de silbato, ha sido él. I get hit in the face every single game, and I get no foul calls. I hit somebody in the face, I get thrown under the jail. But when I get hit in the face, we don't see it. I don't. I get hit in the face every single night. I'm not sure one time it's been called. Y es cierto que igual que los árbitros conocen a los jugadores también conocen a los árbitros, y hay de aquellos que no. Dice Draymond, no todos los árbitros son iguales, hay quienes muestran un respeto mayor por unos jugadores que por otros, y entiendo que deba ser así, igual que nosotros no actuamos de la misma manera. Entonces, dice, me veo obligado a intervenir en mi defensa. Que repite mucho eso de it's my way or the highway. Pero ¿cómo que es it's my way? Es imperativo hasta la abrasión. Claro, dice, llevo tiempo suficiente en esta liga para saber quiénes son, con quiénes puedes hablar o con quiénes no, como si hubiese alguien con quien no hablar, Andrés. Decía Monty McCutcheon, que es el jefazo del estamento arbitral en la liga, que hay jugadores, y tenía razón Gonzalo, hay jugadores que siempre buscan ir al límite con los árbitros. No que lo estén, no que estén en el límite, sino que lo buscan, siempre. Que es el matiz clave. Y que eso genera una responsabilidad extra en los colegiados, porque por un lado, Gonzalo, les obliga a empatizar, es decir, a incluir el factor emocional en su trabajo para no echar al jugador, no echar al pesado. Y por el otro, son conscientes de que ese lado emocional, ese factor empático, tiene que ser muy limitado, porque su trabajo se basa precisamente en lo contrario, Gonzalo, en no tener el lado emocional en la objetividad. Responsabilidad también, Andrés, la mayor de todas, sacudirse, arrancarse toda emoción personal. Claro. Porque claro que hay jugadores difíciles, o no es difícil, Luka. Luka es tan excesivo, tan abrasivo, tan imposible disociarlo muchas veces de los árbitros que juega un partido aparte. ¿Riesgos? Bueno, más allá de quedarse a verlas venir, cuando ves que protestando no corre la transición, lo ves descentrarse o recibir una técnica o un cabreo mayor. Él ha admitido muchas veces que todo eso es un problema, seguramente incurable, porque ves en Oklahoma su expulsión que fue debida a un error porque la fama lo precede. Pero también ves un ejemplo de un árbitro, en este caso, que suspende su frialdad. Doncic start, stop, shoot, gonna score. Well, he got the switch. He won it again. Hartenstein. Luka's thrown out of the game. Oh, no. Luka just got thrown out. There you go. Second technical. Doncic is gone. Luka is saying he was talking to a fan, and the official is saying he was talking to me. So that's his second technical. Esa misma noche, de hecho, le preguntan a Daigneault y iba a hablar de cuál es la línea que hay que traspasar o que no. ¿Y sabes quién la marca? No los jugadores, los árbitros. Por supuesto. Bueno, es evidente que Luka juega 2 partidos, ¿eh? Tú lo sugerías, yo lo digo. Juega 2 partidos, el de pista y el de los árbitros. Siempre. Tiene mérito, además, que responda lo primero al de pista mientras lidia con lo segundo, ¿eh? Pero normalmente sí que le afecta porque emplea, y creo que era Keith en su momento el que lo decía, demasiada energía en discutir con los colegiados. Y estoy de acuerdo. Y el propio Doncic ha dicho, y no una, sino muchas veces, esto le ha pasado también a muchos otros jugadores, que una vez entra en pista el fuego competitivo como que le transforma. Que él fuera de cancha es un tipo afable, tranquilo, que es cierto, poco dado al enfrentamiento, yo diría nada, pero en pista cambia por completo. Él llega a contar, Doncic digo, que hace unos años, cuando veía que perdía el foco, cuando se notaba más caliente de lo normal, que se centraba mucho en discusiones con los árbitros,
tenía como costumbre cantar alguna canción en esloveno, porque le ayudaba a calmarse. No. Y mira, lo de usar otros idiomas, Gonzalo, a gente como él, reconozcámoslo, le va bastante bien, ¿eh? Pero no solo al calmarse, claro, sino básicamente para que no te entiendan cuando prefieres que no lo hagan. Bueno, yo muchas veces tengo que reconocer que me quito el sombrero ante la capacidad de algunos árbitros por no quitárselos de encima a este tipo de jugadores. Sí, porque, vamos a ver, entonces, todo no puede ser falta, todo no puede ser error de los árbitros. Tus aciertos o los fallos no van a depender exclusivamente de ellos. Pues tienes razón, él ha evitado técnicas por rajar en español o en esloveno, claro. O sea que ha reconocido. Pero esto de lo personal, humano, demasiado humano, tiene fisuras. Tiene también alguna grieta, que es un caso aparte, ¿eh? Lo de ocurrido entre Chris Paul y Scott Foster. Sí, claro. Foster gana todos los años esas votaciones por el árbitro más odiado. Es fácil encontrar más un némesis en Chris Paul. Aquí sí entra una lucha de poder. Y uno de ellos, uno de los dos, lo tiene más. Cuando Paul llevaba 12 derrotas seguidas en playoffs siendo arbitrado por Foster en 4 equipos distintos, la sospecha ya es demasiado grande. Bueno, hay rivalidades, ¿eh? No llegan a esos niveles, pero hay otras cuantas, ¿eh? Yo me acuerdo la que tenía Fred VanVleet con Wayne Taylor, al que, bueno, hubo un partido en concreto en el que después del partido le hace una crítica salvaje, en la que venía a decir Gonzalo, la mayoría de árbitros lo intentan hacer bien, se esfuerzan y se comunican, pero cuando das con uno que no hace nada de esto, jode los partidos, decía. Y la gente no paga, finalizaba, es que me parecía durísimo, la gente no paga para que les jodan los partidos, sino para ver a los jugadores. Por cierto, esto último de no comunicarse, yo creo que es de entre todas las cosas posibles que frustran a los jugadores, la que más, Gonzalo. Cuando el árbitro crea una barrera insalvable entre la decisión y el jugador, eso les quema muchísimo. O sea, así. JT Orr, the referee that threw him out, and Tatum, gave me a tech in Sacramento for a very mild comment. And it was good to see him hold the line on the respect for the game standard. But I don't know that that's the case because it looks like an outlier when somebody tees a guy. But there should be a line. If they cross it, it should be a technical, and you get what you tolerate. What does that line look like to you? They define it. Recuerdo una frase maravillosa, como no, de Marcus Smart, al que se echa ahora mucho en falta en playoffs, cuando llevaba acumuladas varias expulsiones, dice en una ocasión, no, ¿por qué te han echado? Dice, solo le hice una pregunta, quería saber dónde está el problema para evitar otra técnica más, no una respuesta de mierda. Mira, muchos jugadores al final lo que quieren es un diálogo, Gonzalo, no meter presión, ¿eh? Hay otros que sí que quieren presionar y lo buscan, de hecho, pero una amplia mayoría de jugadores lo que quieren es básicamente saber por qué se les señalan ciertas cosas. Por eso lo de la comunicación es lo que más les quema cuando no la hay, claro. Salta mucho a la vista, ¿eh? Tú ante un jugador excesivo, abrasivo, llegas a empatizar con los árbitros y al revés. Una de las principales instrucciones que les da McCutchen es algo así como escuchad siempre al jugador ante una decisión drástica, aunque cueste, el reglamento es vuestro, vosotros sois las reglas, responded con ellas, que nunca echéis gasolina, le dice. Bueno, McCutchen suele ser muy didáctico casi siempre que habla, pero hay ciertos temas en los que tú ves cómo le cambia la cara, Gonzalo, le cambia la actitud. Porque sí son temas sobre todo de reglamento interno. Mira, había una vez en la que contaba lo que no podemos hacer los colegiados es sumar un factor emocional a lo que el jugador muestre. A la hora de señalar y explicar lo señalado, se debe ser lo más neutro posible. Ese es un aspecto en el fondo vital a la hora de gestionar esa relación de respeto que debe haber y de jerarquías incluso entre jugadores y árbitros, Gonzalo. Porque si añades el lado emocional del colegiado, yo creo que ahí estás por completo perdido. La astucia juega aquí también un papel fundamental, ¿eh? En el último Warriors Rockets, cuando las cosas se calientan, Udoka, y no quiero establecer ninguna comparativa con determinado entrenador de la liga de fútbol aquí, dice al término, no, por favor, cuando empiezas a ver que se quejan pidiendo falta, que lloran por el juego físico que empleamos, digo a los míos de intensificar aún más lo nuestro, de ir más duro y más agresivo. Los árbitros se van a ajustar a eso. Esta me parece la clave de todo. Lo que decías de las faltas, al final tú puedes jugar con ese listón. Pues un técnico como Udoka y sus Rockets lo hacen. Es evidente. De todas formas hay gente menos caliente, ¿no? Que permite aproximarse al colegiado de otro modo. Sí. Y uno de los que lo hace, por ejemplo, es Giannis. Giannis normalmente tiene una aproximación muy relajada, teniendo en cuenta un factor muy, muy importante. Es que a los jugadores como él, que son tan grandes, tan fuertes, normalmente les pegan mucho, Gonzalo, les señalan mucho, pero hay una cuota importante que no se les señala a favor cuando sí que podrían hacerlo.
Luego esto... Giannis tiene más guerra con rivales en determinadas noches muy particular, Jaylen Brown, que con los árbitros. Muchísimo más. Y luego él ha reconocido alguna vez... Él es consciente de que ir contra un árbitro luego puede tener consecuencias. Y lo explicaba, decía, si les hablas mal, ten por seguro que no se van a olvidar, porque son humanos como nosotros. Y en esto creo que tiene razón. Por mucho que se deban controlar las emociones, Gonzalo, el subconsciente no deja de existir, y para un árbitro tampoco. Y luego están las injusticias más o menos aparentes con los ángeles. Como siempre, mencionamos el caso de Mike Conley, un Kobe White, un Andrew Wiggins y, por supuesto, esos novatos que van a sufrir más que nadie, pues son dianas muy fáciles. Bueno, yo creo que por cerrar con lo de los colegiados, ellos están obligados a gestionarlo absolutamente todo, a mantener un grado de acierto increíblemente alto, y aún así, Gonzalo, están en el foco. Es una labor, de verdad, tremendamente ingrata la suya. Y con respecto a las narrativas, por cerrarlo también, nosotros siempre invitamos a poner un poco de perspectiva entre la hora y los juicios. Con perspectiva normalmente nos referimos al contexto, ¿no? Que es imprescindible para entender mejor cómo funciona todo y poder ver las cosas desde otro plano. Pero eso no significa abolir el lado emocional del juego, por supuesto que no, se disfruta igual, pero siempre, y ahí está la clave, sin perder de vista que no todo es lo que parece, Gonzalo, con respecto a equipos, a jugadores, a prensa, a su gestión, las narrativas tienen mucho poder. O sea, Andrés, que tú y yo tenemos la capacidad del retiro en el monasterio para que muchos aficionados expíen culpas. Dios reparta suerte. Siempre. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, que disfrutéis los playoffs. Aquí estaremos nosotros el próximo lunes en El Reverso. Un abrazo, hasta entonces. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge.